Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncay con este nuevo video tutorial. Vamos a irnos con el día número 2. Fíjate, reto del día número 2 de la página de advenimiento del código o Advent of Code para el año 2023, la cual ya dije o hice la introducción en un video anterior, creo que es el 1290 o bien el 1291, no estoy seguro, ahí lo estoy dejando en el perfil o en el perfil no, en la lista de reproducción de Excel BI dentro del canal que tiene este conjunto de ejercicios que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este año 2024 para nosotros poder ir progresando o para nosotros poder ir avanzando en la analítica o el business intelligence a partir de fórmulas dentro de Excel. Obviamente todo lo vamos a resolver con fórmulas o herramientas dentro de Excel de una manera bastante práctica para que tú puedas avanzar este año 2024 a partir de estos ejercicios en analítica que obviamente se traten de problemas diferentes a los comúnmente tratados dentro del canal que nos permita bajo presión, porque lo estoy haciendo obviamente bajo presión, no tengo nada planeado o un guión escrito para este video tutorial o nada absolutamente planeado. Vamos a ganarnos la segunda estrella del día número 2, la segunda estrella, no las dos estrellas del día número 2 de la página Advent of Code o advenimiento del código para el año 2023. Fíjate que ya tengo Excel hecho fácil con el login que estoy haciendo a través de Google. Tengo 2 estrellitas ganadas, obviamente, para el día número 1 que desarrollamos en el video inmediatamente anterior a este del Advent of Code día número 1 del año 2023. Y en este video tutorial vamos a desarrollar el reto del día número 2. Mil disculpas allí, si me llevo a equivocar, obviamente estoy haciendo esto en caliente, no tengo nada preparado, este es el reto del día de hoy, así que vamos a leerlo bien despacio y para hacer mucho más dinámica la explicación voy a traducir o hacer una traducción con el Google Translator del navegador, que no traduce obviamente muy bien a veces, pero vamos obviamente a leerlo para intentar descifrar qué es lo que quieren y por último ganarnos la estrella de este día número 2 de advenimiento del código o Advent of Code. De la página obviamente adventofcode.com, año 2023, el last día número 2. Día 2, acertijo del cubo. Bien, vamos a leerlo bien despacito. Te lanzas a lo alto de la atmósfera. El vértice de tu trayectoria apenas alcanza la superficie de una gran isla que flota en el cielo. Aterriza suavemente en una pila esponjosa de hojas. Hace bastante frío, pero no se ve mucha nieve. Un elfo corre a saludarte. Bien. El elfo explica que ha llegado a la isla de las nieves. El elfo explica que ha llegado a la isla de las nieves y se disculpa por la falta de nieve. Obviamente llegamos aquí, había hojas, pero no nieve. El elfo se disculpa por la falta de nieve. Estará encantado de explicarte la situación, pero es un poco más como un paseo. Pero es un poco un paseo. Pero es como un paseo, pero es un poco un paseo, o más como un paseo. Así que tienes algo de tiempo. No recibe muchos visitantes aquí. ¿Te gustaría jugar un juego mientras tanto? Bueno, claro que sí, me imagino que es el juego del reto. Mientras caminas, el elfo te muestra una pequeña bolsa y algunos cubos que son rojos, otros verdes y otros azules. Mientras caminas, el elfo te muestra una pequeña bolsa y algunos cubos que son rojos, otros verdes y otros azules. Tenemos 3 colores, rojos, verdes y azules. ¿Listo? Primera parte como del puzzle o primera parte del rompecabezas. Cada vez que juegues a este juego, esconderá un número secreto de cubos de cada color en una bolsa o en la bolsa de donde los está sacando, me imagino. Y tu objetivo es averiguar información sobre el número de cubos. Tu objetivo es averiguar información sobre el número de cubos. Para obtener información, una vez una bolsa ha sido cargada con cubos, el elfo meterá la mano en la bolsa, tomará un puñado de cubos al azar y te las mostrará y luego las volverá a poner en la bolsa. Lo hará un par de veces por partido. Juega varios juegos y registras la información de cada juego, que es la entrada del rompecabezas, tu entrada del rompecabezas, y cada juego se enumera con un número o cada juego se enumera con su número de identificación como el int. Miramos qué es la traducción, seguido de una lista separada por punto y coma
de subconjuntos de cubos que se revelaron de la bolsa, como 11, game 11, luego 3 rojos, 5 verdes y 4 azules, 3 red, 5 green, 4 blue. Por ejemplo, el registro de algunos juegos podría verse así: game 1, game 2, game 3, game 4 y game 5. 3 blue, 4 red, viene aquí una coma. Bueno, ese es el punto y coma del cual me están hablando acá. Creo que esto es un semicolon. ¿Dónde está? Creo que lo vi por aquí. Separado por punto y coma. Fíjate, separado por un punto y coma. Es un semicolon. Es decir, el puñado lo saca el elfo y tiene 3 bolitas azules y 4 rojas. Luego tiene una roja, 2 verdes, 6 azules. Luego viene otro semicolon, o viene en este caso un punto y coma, y luego vienen 2 verdes. Juego número 2. Una azul, 2 verdes, listo, mete el puñado a la bolsa y luego aquí punto y coma, saca 3 verdes, 4 azules, una roja y luego un punto y coma, mete el puñado a la bolsa, luego saca una verde y una azul. Juego número 3, 8 verdes, 6 azules, 20 rojas, punto y coma, mete las bolas a la bolsa, 5 azules, 4 rojas, 13 verdes, mete el puñado a la bolsa y 5 verdes y una red. Bueno, así para el juego 4 y el juego 5. Mil disculpas, voy a volver a leer esto. Fíjate, mientras caminas, el elfo te muestra una pequeña bolsa y algunos cubos que son rojos, verdes y azules. Cada vez que juegas a este juego esconderá un número secreto de cubos de cada color en la bolsa. Es decir, cada vez que se inicie un juego, coloca un número de cubos secretos de cada color dentro de la bolsa. Y tu objetivo es averiguar información sobre el número de cubos. Para obtener información, una vez que una bolsa ha sido cargada con cubos, es decir, cuando el elfo ha cargado la bolsa con cubos, el elfo meterá la mano en la bolsa, tomará un puñado de cubos al azar y te los mostrará y luego los volverá a poner en la bolsa. Lo hará un par de veces por partido. Juega varios juegos y registras la información de cada juego. Tu entrada de rompecabezas es la entrada del rompecabezas. Cada juego se enumera con un número de identificación como el int, como el inicio, como la entrada, seguido de una lista separada por punto y coma, un punto, un semicolon, de subconjuntos de cubos que se revelaron en la bolsa, como 11 gain número 11, luego 3 rojos, 5 green, 4 blue. Por ejemplo, el registro de algunos juegos podrá verse así. Es decir, prácticamente lo que yo estoy entendiendo es que el semicolon, o lo que es el punto y coma en inglés o en español, punto y coma en español, semicolon en inglés, quiere decir el cambio de un puñado de bolas que está sacando el elfo de la bolsa, que pueden contener bolas de 3 colores, rojas, verdes y azules, o bien bolas de un solo color, o bien bolas de otros colores. Está haciendo juego 1, como les están numerando acá, es decir, game número 1 o game número 11, dependiendo de los juegos que se jueguen, y luego yo tengo que hacer ese registro, tener en cuenta estas líneas. En el juego número 1, se revelan 3 conjuntos de cubos de la bolsa y luego se vuelven a colocar, es decir, 3 conjuntos de cubos en la bolsa. Conjunto número 1 tiene 3 azules y 4 rojas, luego conjunto número 2 tiene una roja, 2 verdes, 6 azules y conjunto número 3 tiene solo 2 verdes. En el juego número 1 se revelan 3 conjuntos de cubos de la bolsa y luego se vuelven a colocar. El primer conjunto es de 3 cubos azules y 4 cubos rojos. 3 azules, 4 rojos, perfecto. El segundo conjunto es un cubo rojo, aquí lo tenemos, 2 cubos verdes, aquí lo tenemos, y 6 cubos azules. El tercer conjunto es de solo 2 cubos verdes. Míralo, ahí lo tenemos, 2 cubos verdes, perfecto. Es decir, cada uno de los valores divididos por un semicolon es un conjunto de pelotitas que está sacando el elfo con la mano. Vientos. Al elfo primero le gustaría saber qué juegos habrían sido posibles si la bolsa contuviera solo 12 cubos rojos, 13 cubos verdes y 14 cubos azules. Al elfo primero le gustaría saber qué juegos habrían sido posibles si la bolsa contuviera solo 12 cubos rojos, 13 cubos verdes y 14 cubos azules. En el ejemplo anterior, los juegos 1, 2 y 5 habrían sido posibles si la bolsa se hubiera cargado con esa configuración. Es decir, la cantidad de cubos máximos dentro de la bolsa fueron 12 cubos rojos, 13 cubos verdes y 14 cubos azules.
En el ejemplo anterior, los juegos 1, 2 y 5 habrían sido posibles si la bolsa se hubiera cargado con esa configuración. Es decir, el juego número 3 y el juego número 4 no fueron posibles porque tenemos 20 cubos rojos. Fíjate, 20 cubos rojos. Aquí tenemos solo 12. Y el juego número 4 tenemos 15 o 14, 15 cubos azules. 15 cubos, que tenemos 14 cubos azules, 14 cubos rojos. Ninguna de las dos se cumple. Y sin embargo, el juego 3 habría sido imposible porque en un momento el elfo te mostró 20 cubos. Correcto, el elfo me mostró 20 cubos en el juego número 3. Fíjate, 20 cubos rojos en el juego número 3. Y del mismo modo el juego 4 tampoco habría sido imposible porque el elfo te mostró 15 cubos azules. 15 cubos azules. Además de los 15 cubos azules, también me mostró 14 rojos y solamente habían 12 cubos rojos. O sea, no podría sacar 14 cubos rojos si obviamente habían solo 12 cubos rojos. Entonces la combinación de los juegos que se podrían dar sería el juego número 1, el juego número 2 y el juego número 5. Juego 3 descartado porque no tengo 20 cubos rojos dentro de la configuración, tan solo tengo 12 cubos rojos, fíjate, y el juego número 4 no se puede dar porque tengo 15 cubos azules, que te los voy a señalar acá, 15 cubos azules y solamente colocaron 14 cubos azules y además también 14 cubos rojos que tengo aquí a lo último y serían solamente 12 cubos rojos, por tanto el juego 3 y el juego 4 están totalmente descartados. Bien, me queda juego 2, juego 1, juego 2 y juego 5. Nos quedamos justo, aquí el elfo te mostró 20 cubos rojos, del mismo modo el juego 4 también habría sido imposible porque el elfo te mostró 15 cubos azules a la vez. Si sumas los ID de los juegos, que habrían sido posibles, obtiene el valor de 8. El ID del juego 1 es 1, el ID del juego 2 es 2, 2 más 1 me da 3, descarto 3 y 4 y el valor de 5, obviamente 3 más 5 me da el valor de 8. Perfecto. Ahora, determina qué juegos habrían sido posibles. Determina qué juegos habrían sido posibles si la bolsa se hubiera cargado con solo 12 cubos rojos, 13 cubos verdes y 14 cubos azules. ¿Cuál es la suma de los ID de estos juegos? Obviamente aquí está el input de entrada, pero primero vamos a resolver obviamente esto que yo tengo acá. Bien, entonces vamos a abrir desde cero un archivo de Excel, creo que ya lo agarré, vamos a ver si puede salir. Esto hay que partirlo en 1000 pedacitos a ver cómo podemos crear una matriz. Me copio esto con control C, fíjate, me lo copio, perdón, con control C y vengo aquí, lo abro en el Excel o abro un Excel en blanco, le voy a subir el zoom a 115% y luego lo voy a pegar por aquí para empezar a colocar cabeceras. Vamos a ir colocando las cabeceras para hacerlo paso a paso. No tengo ni idea cómo lo voy a desarrollar, pero vamos a intentar desarrollarlo. Fíjate, juego número 1 tiene 3 cubos azules, 4 rojos, semicolon, 1 red, 2 green, 6 blue, luego semicolon o un punto y coma y 2 green. Creo que es un colon. Vamos a mirar si es un semicolon el punto y coma. Advent of Code, aquí lo cargó en inglés, ¿dónde está? Configuración, posibles, semicolon, un separador de listas semicolon. Cada juego está listado con un número de ID, como por ejemplo el 11 en Game 11. Es decir, si tenemos el número 11, entonces es Game 11, juego y luego el número. A continuación tenemos subsets o subconjuntos. Un set es un conjunto separado por un separador de listas semicolon, que es el punto y coma. Es decir, si estaba bien, el semicolon de un subset o un subconjunto de cubos que son revelados desde la bolsa o dentro de la bolsa, tales como 3 rojos, 5 green, 4 azules. Bien, entonces sí, lo vimos literalmente. Bien, vamos a dejarlo allí en inglés sin problema. Yo creo que lo podemos leer también un poquito mejor en inglés que leerlo un poquito en español.
Tenemos juego 1, juego 2, juego 3, juego 4 y juego 5. El valor resultante nos tiene que dar el valor de 8, es decir, la suma de juego 1, juego 2, juego 5, 1 más 2, 3, más 5 me da el valor de 8. Bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es, si nos están pidiendo la suma de estos IDs que nosotros tenemos aquí especificados, que voy a colocar en negrita, vamos a ponerlos así en negrita, para que lo podamos tener más claro dentro del juego, es romper las cadenas. Primero tenemos que separar esto, vamos a separarlo mediante algún tipo de fórmula o artilugio. Mientras tú estás hablando igual que siempre, yo estoy pensando en qué tengo que hacer para ir desarrollando la fórmula aquí en caliente. Bien. Ya sé, bueno, que eso está partido por semicolons. Voy a hacer una división a partir de la función dividir texto para ir separando cada uno de estos valores. De hecho, vamos a colocar aquí, fíjate, vamos a poner por aquí un espacio. Le voy a dar un enter y luego voy a empezar a bajar. Vamos a bajar por acá y luego vamos a poner este ancho de la columna de 2 puntos y voy a colocar, por ejemplo, para ir separando los juegos y los conjuntos o los sets, es decir, las partiditas que nosotros tenemos que hacer. Vamos a colocar esto de colores para que nos sirva de cabecera en negrita y vamos a colocar esto de color verde de momento. Bueno, vamos a colocar la fórmula. Voy a colocar un texto antes de este texto que se encuentre justo después de o antes de, perdón, de los 2 puntos y el espacio, es decir, selecciono todo el rango de celdas que yo tengo acá, para que me dé un rango de desbordamiento y dentro de un par de comillas coloco el 2 puntos, ahí coloqué el punto y coma, el semicolon y luego coloco un espacio y le digo devuélveme el texto antes, listo, ya tengo el juego 1, 2, 3, 4 y 5 y aquí voy a emplear del mismo modo a la función texto después. Y voy a tomar todo este conjunto de datos, coma, coloco entre comillas un 2 puntos, un espacio, luego unas comillas, voy a colocar aquí tengo ya el subset, del mismo modo voy a colocar un espacio y luego voy a bajar por acá y voy a colocar el ancho de esta columna de 2 puntos. Bien, te estoy describiendo de manera literal qué es lo que estoy haciendo, para que tú lo tengas en cuenta. Recuerda, el objetivo de esto no es explicarte el uso de las fórmulas, el objetivo de esto es que mientras yo voy haciendo el video, obviamente bajo presión, porque no tengo idea de cómo resolver, y vuelvo y te digo, mientras estoy hablando estoy pensando, voy resolviendo el ejercicio para que tú veas que sí se puede hacer mediante el uso de fórmulas y lo puedes hacer completamente en caliente, y si lo puedo hacer yo, obviamente que lo puedes hacer tú en cualquier lugar o en una prueba de trabajo o en lo que sea que te aparezca. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función dividir texto. Ya sé que aquí este valor textual, fíjate, voy a darle un doble clic. Tengo un valor de una coma, tengo un valor de una coma para despejar cada uno de los sets o subconjuntos o subsets y el semicolon o el punto y coma está, digamos, como separándome cada uno de los subsets dentro del set mucho más grande. Entonces voy a intentar utilizar la función dividir texto, en donde voy, por ejemplo, a tomar todo este rango de desbordamiento y voy a hacer una división. Vamos a colocar en el row delimiter. El code delimiter no lo voy a utilizar, es decir, no voy a dividir el texto por columnas. Voy a colocar el row delimiter a partir de un carácter de un punto y coma. Vamos a colocarle un punto y coma y un espacio. Aquí tengo el punto y coma y un espacio antes de arrancar el nuevo valor. ¿Listo? Cierro con un par de comillas, evalúo con enter y perfecto, ya tengo reventado el primer texto. De hecho, vamos a ver si lo puedo hacer así. Ya tengo reventado, solamente vamos a hacerlo con uno solito. Lo reviento y le voy a dar un doble clic y voy a observar, tengo 3 azules, 4 rojos, 3 azules, 4 rojos, punto y coma o semicolon, 1 rojo, 2 verdes, 6 azules. 1 rojo, 2 verdes, 6 azules y luego tengo aquí 2 verdes. Perfecto. Vamos a darle un control Z, no le demos control Z. O sí, démosle control Z para hacer más pequeña la columna. Ahora, puedo especificar para colocar los colores aquí en la parte de abajo dentro de todo el grupo de sets. Otro valor dentro del delimitador de fila. Fíjate que el delimitador de fila, vamos a utilizar otro delimitador de fila, fíjate que aquí el delimitador de fila o row delimiter, solamente estoy utilizando el punto y coma, pero necesito reventar el texto también por una coma para que me lo vaya colocando a modo de filas. Entonces voy a abrir de manera constante y voy a crear una matriz
de manera constante con unas llaves o unos curly braces, que eso también se dice así en inglés, o unos curly brackets, y voy a colocar coma, que es el cambio de columna o bien cambio de elemento dentro de la matriz, y coloco un punto y coma y coloco el otro separador que sería una coma y un espacio, que vendría siendo la coma y el espacio, y la coma y el espacio dentro de cada uno de los subsets dentro del set mucho más grande. Cierro con el curly braces y luego cierro la función dividir texto. Perfecto. Y ya tengo para la celda número 1, fíjate, 3 blue, 4 red, 3 blue, 4 red, 1 red, 2 green, es decir, 1 rojo, 2 green, 6 blue, 2 green. Es decir, ya tengo literalmente 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 6, 2, 2, 6, 2. Necesito evaluar estos valores separados, o sea que puedo utilizar otra función dividir texto. Puedo utilizar otra función dividir texto para que consuma este texto de aquí dentro de este rango de desbordamiento y reviente estos valores y los coloque aquí en este otro rango de desbordamiento. De hecho, fíjate lo que vamos a hacer. Yo creo que lo puedo utilizar a partir del delimitador de columna. Aquí en donde dice call delimiter, que lo había dejado vacío, vamos a colocar un par de comitas y luego dentro del par de comitas coloco un espacio. Evalúo con Enter y ya tengo de manera dividida, voy a colocar el ancho de esta columna o el ancho de la columna bien grande de este ancho normal. Voy a colocar ancho de la columna, lo pego un control B y me voy a pasar esta matriz de desbordamiento justo para aquí, y esta fue, digamos, como las fórmulas que utilizamos. De hecho, una sola, un dividir texto, en donde en el delimitador de columna coloco un espacio y va partiendo por columnas cada uno de los subsets dentro de los elementos que están separados tanto por semicolon como por una coma o con un colon, me imagino yo que será la coma. Evalúo con Enter y ya tengo dentro de una matriz de desbordamiento cada uno de los valores de números. Aquí los está volviendo como un texto, pero puedo multiplicar por 1 y lo convierto en un número, y el color de la bola dentro de un set que ya puedo procesar y ya puedo contar mediante algún tipo de función, por ejemplo, como contar puntos y punto conjunto o sumar puntos y punto conjunto, para determinar cuál es la cantidad de elementos de bolitas dentro de cada uno de los juegos, que es lo que me interesa. Si los jueguitos superan 12 rojas, 13 verdes y 14 azules, 14 bolitas azules, 13 verdes y 12 rojas, descarto literalmente el juego. Descarto el juego y luego saco otro. Bien, fórmulas que hemos utilizado hasta el momento. Fórmula texto de este conjunto de elementos o de esta celda. Vamos a colocarlo aquí, otra fórmula texto de esta otra celda. Abro y cierro, y fórmula texto de este rango de desbordamiento, que es obviamente un dividir texto. Vamos a colocar esto de color azul y voy a colocar esto de color azul. Entonces, ¿cómo carajos nosotros podemos configurar todo el recorrido de cada uno de estos elementos de juegos que se repitan? Por ejemplo, aquí Game 1, Game 1, Game 1, Game 1, Game 1 y Game 1. Esto pertenece únicamente al game número 1, y cuando saltemos al siguiente elemento tengamos el game 2, game 2, game 2, game 2 con todos los elementos que rompa la función dividir texto de una iteración de cada una de las filas de estas dos columnas que obviamente estamos obteniendo mediante fórmulas. Entonces, para ello, fíjate, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo creería que lo mejor es colocar una columna que se llame juego, otra columna, por ejemplo, que se llame bolas, que sería la cantidad numérica, y otra columna que se llame, en este caso, color, que me va a guardar el color. Bien, voy a copiarme este formatito que tengo aquí y vamos a arrancar, por ejemplo, mediante el uso, si la recorremos con un reduce. Es decir, si utilizamos a la función reduce, podemos iterar tan solo una matriz. Puedo utilizar esta matriz y utilizo un derref para ir haciendo referencia a cada uno de estos elementos. Pero obviamente el derref no me gusta porque consume mucha memoria en las fórmulas y puede ser que el subset sea muy grande y esta sea muy grande y se tarde un poquito. Podríamos utilizar una función reduce con una secuencia, y de la secuencia vamos sacando cada una de las filas de los dos rangos de manera independiente. Para ello, ¿qué podríamos hacer? Fíjate, vamos a capturar, que la tengo más o menos posiblemente, vamos a colocarla, tengo como clara, yo pensaría para generar este subset de manera separada, que me repita los juegos para cada uno de los valores. Podría crear un rango, vamos a colocarle el nombre
o la letrica de la G para los games que haga referencia a cada uno de estos rangos o a cada una de estas celdas del rango de desbordamiento desde la celda C2, coloco una coma y en los set voy a colocar el valor de S del mismo modo y voy a hacer referencia a estas celdas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función reduce. Fíjate que necesito colocar 3 columnas, por tanto, en el initial value, que básicamente lo que hace la función reduce es recorre un array pasando cada elemento del array a un lambda interno en un parámetro llamado valor y va procesando un cálculo que guarda en un acumulador que se declara en el primer parámetro de la función lambda y luego va sobreescribiendo el valor del acumulador cada ciclo que va haciendo del array o cada valor que está iterando dentro del array la función reduce para lo último imprimir el valor del acumulador. En el initial value yo puedo inicializar en el primer ciclo el valor del acumulador. Por tanto, como tengo 3 columnas, puedo colocar una matriz que coloque obviamente de manera estática, la creo con un curly bracket de apertura y uno de cierre y coloque un vacío, una coma, un vacío, una coma y otro vacío. Y luego, ¿qué voy a iterar? Como yo necesito que la función reduce me itere 2 columnas, pero solamente puedo pasar una, lo que me queda a mí es utilizar una función secuencia que cuente, por ejemplo, las filas de esta columna, en este caso, la cantidad de filas que va a procesar dentro del parámetro llamado G, que va a contener este rango de desbordamiento. Y la función filas lo que va a hacer es contar la cantidad de filas 1, 2, 3, 4, 5 y la función secuencia al devolver un número, la función filas, un número entero, crea una secuencia con la cantidad del valor numérico que le devuelva a filas. En este caso filas cuenta la cantidad de filas que hay dentro de este rango, tenemos 5 y luego creamos una secuencia de 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5 y es lo que nosotros vamos a pasar como elemento dentro de la función lambda interna en el parámetro llamado valor. El primer parámetro de la función lambda es un acumulador y el segundo va a ser el valor. Obviamente ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función apilar en vertical para que vaya apilando de manera de arriba hacia abajo el valor del acumulador. Vamos a utilizar a la función apilar en vertical y en la matriz número 1 voy a tomar el valor del acumulador y voy a apilar la matriz número 2, que es la que voy a calcular mediante algún tipo de cálculo que yo pueda, en donde pueda utilizar el índice que está iterando la función reduce para recuperar tanto el juego que tiene que repetirse como la cantidad de elementos que me genera la función dividir texto tras hacer esta separación. Y lo vamos a lograr obviamente mediante otro nombre. Vamos a crear aquí un LED de momento y voy a utilizar cuántos juegos o cuántas pelotitas, voy a colocar un valor de J, por ejemplo, para que me capture cuántos juegos o cuántas pelotitas de cada subset está generando. Fíjate, esta J básicamente lo que va a hacer es almacenar el retorno de la función dividir texto. Entonces llamo a la función dividir texto y bajo este tipo de ejemplo necesito recuperar el texto que necesito partir. En este caso la función secuencia está iterando un número de 1 a 5. Entonces en la primera fila necesito recuperar del rango de S mediante el uso de la función índice. Vamos a llamar a la función índice en donde llame el valor de S que tiene que ver con todo el rango y le digo a la función índice de este rango que está contenido dentro de S, quiero que me recuperes la fila que está iterando la función reduce mediante el valor. La función índice, ¿qué es lo que hace? La función índice básicamente lo que está haciendo es retornando el valor del texto que estoy iterando a partir de la secuencia de este sets o de este conjunto de cadenas de texto que yo necesito partir. Luego, dentro del call delimiter o el delimitador de columna, le voy a colocar un espacio para que me coloque los números justo en la segunda columna. Voy a colocar un espacio, luego vengo y cierro, coloco una coma. Obviamente, como es un carácter el espacio, lo coloco mediante un par de comillas y luego en el row delimiter tengo que especificar obviamente mediante llaves los dos delimitadores. Primer delimitador, una coma y segundo delimitador. Cierro a la función dividir texto y yo espero que llegue el trabajo. Primer delimitador es el punto y coma y un espacio. Y segundo delimitador, en este caso sería la coma y un espacio. La función dividir texto debería entregar una matriz en donde en la primera columna voy a tener la cantidad de elementos de bolas
que estoy colocando dentro de la bolsa o que el elfo está sacando dentro de la bolsa, y en la segunda columna el color. Por tanto, voy a dar una coma y ahora voy a hacer una apilación. Necesito repetir la cantidad del juego que estoy iterando desde la columna G a partir del valor del lambda interno de la función reduce por la función secuencia y filas tantas veces como la cantidad de filas que me arroje la función dividir texto, pero necesito recuperar el valor del juego. Para ello puedo utilizar a la función apilar en horizontal y luego para crear esa secuencia de juegos puedo utilizar a la función sí para tomar una decisión que me permita, mediante el uso de la función secuencia, capturar la cantidad, por ejemplo, de filas. Puede ser la cantidad de filas. En este caso estoy apilando el retorno de la función sí, que está evaluando la función secuencia. Vamos a colocar aquí en las filas una cantidad de filas que pueda capturar mediante el uso de la función índice, en donde recupere desde el valor de j, que está conteniendo o está devolviendo la función dividir texto, una matriz que va a tener una cantidad de filas. Entonces vengo y le digo a la función índice, por ejemplo, de hecho no tengo necesidad ni siquiera de llamar a la función índice, simplemente con la función filas capturo la cantidad de filas. Obviamente, si le estoy pasando dos columnas, la función fila solamente va a contar la cantidad de filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el primer set o para el juego número 1. Cuento la cantidad de filas de j. Cierro la función filas y espero que la función filas me devuelva un valor numérico entero. En este caso, al crear una secuencia por filas en el primer argumento de la función secuencia está creando números del 1 al 6 enteros. Y recuerden que dentro de la prueba lógica, un valor positivo mayor o igual a 1 se corre con un valor de verdadero. Por tanto, ese valor de verdadero lo voy a imprimir en la parte verdadera de la función sí, para que me devuelva el valor del juego que estoy iterando. Es decir, aquí sí utilizo la función índice, pero esta vez no voy a tomar los segundos elementos del set, sino los valores de la primera columna que están guardados en la G, que tiene que ver con los juegos, y el valor que estoy iterando desde el lambda interno de la función reduce es el que me permite recuperar el juego de iteración, que es el que tengo que repetir. Por tanto, si yo vengo y cierro la función sí, la función apilar en horizontal está repitiendo en la matriz número 1 la cantidad de juegos, tantas filas como le salgan a partir de la destrucción o el rompimiento de esta matriz número 1, a partir de la columna y de la fila, o a partir de las filas que generen el punto y la coma, y las columnas obviamente para generar los números, y pare de contar. ¿Qué tengo ahora que integrar? El valor obviamente de la J, que es el valor de las bolitas y el valor del color. Vamos a colocar aquí el valor de la J para iterarlo y para apilarlo de manera horizontal. Voy a cerrar aquí a la función apilar en horizontal, perdón, y luego vengo y cierro a la función LED que estoy colocando dentro de apilar en vertical, de aquí arribita, y de seguro no me sale. Voy a cerrar la función apilar en horizontal, lambda del reduce y la función LED, y evalúo con enter y voilà, sí, obtuvimos el resultado y estamos apilando cada uno de los juegos a partir de este rango de datos, en donde pasamos la matriz de juegos a partir del texto antes, aquí el texto después, pero obtuvimos una fila de relleno. Obviamente esto lo podemos excluir aquí mediante el uso de la función excluir, en donde vengo aquí, selecciono la matriz completa que está generando reduce y le digo exclúyeme la fila número 1 y voilà, como por arte de magia ya tenemos partida la matriz. Ahora bien, ¿qué necesito? Vamos a colocar esta del tamaño de 2 y colocándola del tamaño de 2 puedo capturar la cantidad de bolas y la cantidad del color. Vamos a colocar aquí en la cantidad de bolitas y la cantidad de color que me están dando en el problema. Me están diciendo, solo tengo 12 cubos rojos, entonces, ¿cómo se escribe rojo? Red. Bolas 12, color rojo en minúscula. Luego vamos a colocar aquí 12 rojas, 13 verdes y 14 azules, 13 green. Entonces vamos a colocar aquí el valor de 13 y luego colocamos, 13 y luego colocamos el valor de verde. El valor de verde se escribe así, mira, tal cual green, y luego venimos y tomamos el valor de 14 azules y colocamos 14 blue en minúscula, y el blue se escribe así, y voy a juntar esto con dos clics y estas son las entradas. Ahora viene la parte más bonita. ¿Cómo carajos podemos descartar a partir de la matriz
todos los valores que no cumplan con esta condición. La salida de esto, fíjate, la salida de esto, vamos a colocar aquí o vamos a hacer un group by para agrupar por los valores máximos y el grupo que tenga o el juego que tenga la cantidad máxima de elementos del grupo máximo, pues obviamente la descartamos. Para ello, vamos a utilizar la función agrupar por o la función group by, ¿listo? Y en el campo de filas de la función group by, voy a tomar obviamente en el campo de filas el juego y necesito tomar el color para que me agrupe por dos columnas, tanto el juego como por la columna color. Entonces, ¿cómo logro esto? Vamos a tomar las cabeceras, es decir, voy a utilizar a la función apilar en horizontal, fíjate, bastante sencillo, la función apilar en horizontal, tomo la columna número 1 de este rango de desbordamiento y quiero agrupar también por la columna llamada color. Fíjate que la función apilar en horizontal, mil disculpas allí por la garganta, me devuelve juego y color. Ahora bien, vamos a colocar a la función apilar en vertical y voy a apilar la cabecera de la función apilar en horizontal con una comita, esto para que la función agrupar por consuma las cabeceras y me deje ver los valores de los colores cuando haga el agrupamiento. Y en la matriz número 2 vamos a colocar obviamente la función elegir columnas de esta matriz de desbordamiento que estamos generando mediante el uso de la función reduce de manera dinámica y la función obviamente excluir y le decimos devuélveme la columna número 1 y la columna número 3. Cierro a la función apilar en vertical y la función apilar en vertical pues básicamente lo que tiene que hacer es apilar o agrupar, perdón, o apilar, sí, por estas dos series, juego y color, tomando la cabecera como entrada y cada una de las filas de manera dinámica. Tiene que hacerlo de manera dinámica. Vamos en el row fields. Ahora le vamos a colocar una coma. ¿Cuál es el campo que quiero yo colocar aquí? El campo de valores que yo necesito agregar o agrupar, que en este caso lo quiero agrupar o agregar a través de la función máximo para poder saber cuál es el máximo elemento de cada uno de los juegos por el color de la bola y obviamente la cantidad. Entonces lo que tengo que hacer obviamente es tomar la función, elegir columnas, puedo utilizar la función apilar en vertical para apilar obviamente la cabecera, vamos a hacerlo del mismo modo que lo hicimos, apilar en vertical y tomamos el valor de este valor y luego le concatenamos el retorno de la función elegir columnas o apilamos el retorno de la función elegir columnas de todo el set de datos a partir de la columna número 2. Eso es lo que tenemos que hacer. Vientos. Y este apilar en vertical, recuerda que apilar en vertical me está devolviendo una sola columna. Entonces vengo y le doy una comita. Cierro la función apilar en vertical y luego en la función de agrupar por necesito el máximo. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando la columna juego y la columna color con todo y las cabeceras, las estoy armando aquí con las cabeceras para que la fórmula quede dinámica con el rango de desbordamiento y cuando coloquemos los datos de entrada de la página, obviamente los calcule solitos. Entonces utilizo la función apilar en vertical para apilar dos matrices, una compuesta por la función apilar en horizontal que toma los dos elementos de cabecera, juego y color, y le apila las columnas número 1 y número 3 que tienen que ver con los caracteres o las cadenas de texto de juego y color y arma una sola matriz. Y esta matriz la pasa dentro del campo de filas para yo poder agrupar mediante el uso de la función agrupar por. El valor que yo necesito agrupar obviamente va a ser el retorno de la función apilar en vertical que apila el valor de la cabecera, que en este caso es bolas o la cadena de texto, y el retorno de la función elegir columnas sobre toda la matriz desde la columna número 2 que va a tener los números de las cantidades de las bolas que están sacando en cada juego el elfo, cuando los está sacando para cada subset de juegos, pero pertenecen obviamente a un juego. No importa a qué subset pertenezca, lo importante es aquí detectar a qué juego pertenece para descartar el juego si se llega a pasar por estos valores máximos de bola. Y en la tercer argumento llamado función, especifico la función máximo
especifico la función máximo, fíjate, y luego le coloco una coma y me está diciendo que si las tablas tienen encabezados, es decir, los acabo de armar, le digo sí tienen encabezados, pero por favor no los muestre. Con la opción número 1 le coloco el valor de 1 y luego en Total Depth, que si quiero totales generales, de momento no los voy a querer, no lo voy a querer, y en la columna de ordenamiento voy a ordenar por los juegos, obviamente no por el color, sino por los juegos, que obviamente son los ID los que yo necesito en este caso generar para poder descartar y luego sumar. Es decir, el ordenamiento va a ser por la columna número 1 del juego de este set de 2 columnas del row field que va a tener juego y color. Vengo aquí y en el filter array no lo necesito, o último argumento, evalúo con enter y esto me está devolviendo 0000. Es decir, la función agrupar por no está desarrollando, obviamente no va a estar desarrollando porque en el campo de filas estos valores se encuentran como texto. Por tanto, el retorno de la función elegir columnas, fíjate, me está devolviendo un set de puras cadenas de texto que para mí son números, pero para Excel son cadenas de texto, porque las está devolviendo una función aquí que me imagino yo es un reduce que está apilando un montón de cadenas de texto. Entonces lo multiplico por 1, una función de apilamiento, que es una función de texto, y por tanto si lo multiplico por 1, transporto todos estos números a esos números como texto, valores numéricos, y de seguro tampoco funciona. Sí, sí funciona perfecto. Así que podemos utilizar aquí una columna que me diga el juego, otra columna que me diga, por ejemplo, el color y otra columna que me diga, por ejemplo, la cantidad de bolas máximas que se utilizaron en cada uno de los juegos por cada uno de los colores. Vamos a darle esto un doble clic y tenemos Game 1, tenemos Game 2, tenemos Game 3, tenemos Game 4 y tenemos Game número 5. En este caso tenemos 6 bolas máximas para el Game 1 de color azul, 2 bolas máximas para el Game 1 de color verde, 4 bolas máximas para el Game 1 de color rojo, y aquí tenemos los que tenemos que descartar, el 3 y el 4 que no salen porque la cantidad del Game 3 que tenemos justo aquí tenía 13 green, obviamente 13 se puede, pero 15, pero 20 rojas no se pueden porque solamente hay 12, y el juego número 4 también lo descartamos porque no hay 15 azules, solamente tenemos 14 azules y 14 rojas y solamente tenemos 12 rojas. Fórmula para poder hacer el descarte de los juegos de manera iterativa, de tal manera de que si uno cumple con la condición de ser mayor que esto, me elimine literalmente el juego completo del set de datos. Bueno, vamos a hacerlo aquí, vamos a crear una nueva columna que se llame juego y vamos a sacar únicamente los juegos mediante el uso de un filtrar. Vamos a ver cómo hacemos esto. Voy a reventar esta matriz de desbordamiento para que quede dinámica en 3 columnas independientes. Para eso llamo a la función LED y voy a colocar J de juego, una J, elegir columnas y voy a tomar todo el set de datos, numeral, rangos de desbordamiento, columna número 1 y voy a copiarme esto con control C. Y el segundo nombre, que es cálculo o nombre número 2, voy a colocar una C de color para poder capturar el color. Pego un control B, elegir columna de la misma matriz, voy a recuperar la columna número 2 y luego vengo y coloco una coma. Y en la última matriz voy a colocar B de bolas, coma, pego un control B y recupero la columna número 3. Es decir, ya tengo separada la matriz en 3 columnas de manera independiente. ¿Qué puedo hacer con esto? Hacer una comparación del filtrar, es decir, con el filtro yo puedo descartar mediante el argumento include una comparación dentro del filtrar, no en el filtrar, sino dentro del filtrar, que me descarte o que me diga cuáles juegos cumplen con la condición de tener el color de rojo, un parámetro y el color y la cantidad de bolas. Entonces, para ello tengo que implementar una función. Vamos a llamar a la función filtrar. ¿Qué necesito filtrar? Necesito filtrar únicamente la columna número 1 de los juegos. La tengo contenida en la J. Fíjate, aquí la tengo contenida en la J. Por tanto, fíltrame toda la columna de juegos en aquellas en donde se cumplan estas 3 condiciones que van a tener 2 criterios, el color y la cantidad de bolas. Esta condición tiene que ser de manera una conjunción lógica y esta con esta, es decir, la primera fila con la segunda debe ser una disyunción lógica, es decir, el color y la cantidad de bolas debe ser unilógico o una conjunción
y una fila con otra debe ser uno lógico o una disyunción. Por tanto, para hacerlo dentro del include debo abrir un paréntesis doble y comparar la cantidad o el color. Arranquemos con la segunda columna para irnos en orden. El color en la primera comparación tiene que ser igual a rojo. Vengo y cierro un paréntesis y además también tiene que cumplirse la siguiente condición. El valor que se encuentre dentro de la columna llamada bolas o la columna llamada B tiene que ser mayor para poder obtener cuáles son los juegos que no están cumpliendo con la condición, cuáles juegos son mayores a la cantidad de bolas que estoy colocando dentro de la celda. Cierro con un paréntesis. Esto me va a arrojar una matriz binaria, una matriz de tipo boolean con otra matriz de tipo boolean en donde solamente va a dar 1, en donde exista en el mismo campo y en la misma posición un valor de verdadero. Verdadero por verdadero me da el valor de 1 y cualquier otro elemento, falso por falso o verdadero por falso o falso por verdadero me da un valor de 0. Cumplimos la primera condición, vengo y cierro esto, me copio la primera fila con control C y a través de una disyunción, es decir, de una suma, hago la segunda comparación. El color tiene que ser igual a verde y el valor de las bolitas o la cantidad de bolas tiene que ser igual a 13 si es de color verde. Hago una suma, vengo y pego con control B y el color tiene que ser igual ahora a azul y la cantidad de bolas tiene que ser mayor a 14. Cualquiera de esas condiciones que cumplan me tiene que devolver los juegos que no cumplen con la condición y que tengo que sacar de allí. Voy a cerrar a la función filtrar y cierro a la función let. Juego 3 y 4, fíjate, juego 3 y juego 4 y 4. Este juego 4 obviamente se repite una vez y dos veces, lo habíamos detectado desde que leímos el problema, no cumple con la condición, fíjate, 15 en blue, solamente caben 14 o colocaron 14 bolas y 14 en rojo y solo colocaron 2. Entonces, como la función filtrar me está devolviendo ahora un filtro con posibles elementos duplicados, lo que tengo que hacer es tomar los únicos de ese filtro y devolverlos como resultado de la fórmula. Bien, ya sé que es el juego 3 y el juego 4 que tengo que descartar de todo el set de datos. ¿Cómo hago ahora para devolver el juego 1, el juego 2 y el juego 5 que sí cumplen con la condición? Haciendo una negación de tipo lógica y un barrido. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate, vamos a ver si me sale esta jugadita. Voy a colocar que estas son las excepciones, es decir, estas son las que no cumplen. Las voy a guardar dentro de un nombre. Vamos a ver si me sirven imprimiéndolas aquí las excepciones. Si imprime el mismo nombre, voy a borrar esto y ahora voy a hacer un tratamiento, en este caso del barrido de cada una de las columnas de J por cada uno de estos elementos de la excepción. Es decir, vamos a tomar a la función en fila y tomo a las excepciones y las imprimo y imprimo juego 3 y juego 4. Esos dos valores o lo que me devuelva la función en fila lo voy a comparar con el valor de la columna J, que son los juegos. Fíjate, entonces J es igual a la cantidad de juegos, vengo y cierro y me tiene que arrojar una matriz de tipo boolean. Es decir, aquí están diciéndome juego número 3 y juego número 4 no pueden estar allí, se ejecutan con el valor de verdadero, pero necesito los contrarios. Por tanto, vengo y tomo a la función no y hago una negación de tipo lógico y convierto cada valor de falso en uno de verdadero y cada valor de verdadero en uno de falso. Ahora tengo verdaderos y tengo verdaderos. Ahora voy a procesar cada una de esos elementos para convertirlos en una sola fila. ¿Y cómo lo hago? Primero, tengo que transportar esto a una matriz de tipo binaria, en donde un valor de verdadero se coloque con el valor de 1 y un valor de 0 con el valor de falso, un valor de falso con el valor de 0. Si yo multiplico 1 por 1, me da el valor de 1. Si multiplico 1 por 0 o 0 por 1, me da el valor de 0. Fíjate, este 1 por 0 o 0 por 1 me da el valor de 0 y un 1 por 1 me da el valor de verdadero. Es decir, verdadero por verdadero cumple la condición y saca la fila. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a una función, en este caso byRow. Vamos a correr esto dentro de un byRow. Y voy a pasar dentro de la función byRow esta matriz que está generando dos columnas y la voy a pasar por fila. Doy una coma y activo el lambda, que ya no viene por default. Entonces vengo y lo coloco, lambda interno, y llamo a la función fila. Como tengo que hacer un producto y no una multiplicación,
llamo a la función producto y multiplico cada valor de la fila. Lo que hace la función producto es multiplicar el primer valor de la celda de la fila 1 y la columna 1 por el primer valor de la celda de la columna 2. El primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto, el quinto por el quinto y va devolviendo el valor. Cierro a la función lambda de byRow y cierro la función byRow y devuelvo una matriz que va a contener valores de verdadero para el juego número 1 y juego número 2 y el valor de 5 y valores de 0. Y ahora le aplico otro filtro para las celdas que no necesito sacar, necesito excluir. Para ello, ¿qué voy a hacer con el byRow? Voy a filtrar ahora el valor de los juegos contenidos dentro de la J que sean todo lo contrario, es decir, el resultado de byRow. Vengo y cierro a la función filtrar y luego cierro la función let y estoy obteniendo juego 1, juego 2, juego 5, pero solamente necesito los IDs y necesito los valores únicos. Por tanto, vengo y proceso aquí con la función únicos. Genial, espero que esto me esté dando bien. Cierro aquí, cierro la función let, evalúo y tengo juego 1, 2 y 5. Ahora bien, necesito obtener de estos juegos los IDs. Para ello voy a crear una columna aquí rápidamente y utilizo la función texto después. Fíjate, texto después toma este rango de desbordamiento y le digo extráeme el texto que se encuentre después del espacio que coloco con un par de comitas, evalúo con enter y me devuelve 1, 2, 5 como texto, multiplico por 1, me devuelve como número y ahora en ancho de la columna voy a crear la suma y esta suma vamos a copiar este mismo formatito que no se duplicó y utilizo la función suma de este rango de desbordamiento y voilà el valor de 8. Perfecto. Ahora bien, vamos a guardar este archivo de Excel antes de que se nos cierre y nos toque repetir todo este proceso, new folder y vamos a colocar libro número 1, dejémoslo ahí y luego le cambiamos el título y voy a venir y voy a comprobar que la respuesta es el valor de 8. Vientos, ahora para comenzar obtenga su input en el Puzzlet, vaya, control A, control C, espero que no se me vaya a borrar. Voy a copiar esta hoja con control oprimido, le voy a cambiar el nombre a 2, evalúo con enter. Y luego vamos a borrar todo este conjunto de datos. Creo que esto sí se dañó. Vamos a ver si lo pega. Control B. Perfecto. No. Control Z. Vamos a ver si los tenemos aquí. Control Z. Vengo acá. Copio con Control C nuevamente. Y vengo y pego aquí con Control B. Y le quito los formatos. Borrar formatos. Perfecto. Voy a quitarle esos espacios. Y luego le voy a dar un doble clic. Y ya tenemos el rango de textos. Perfecto. Esto me está molestando acá. Obviamente vamos a borrarlo para que no moleste y voy a actualizar estas dos fórmulas. Este rango va a pertenecer desde la celda A2 justo hasta la celda A101. Tenemos 100, creo que 100, sí. Evalúo con enter. Vamos a mirar cuántas tenemos. 101 y luego ya tenemos aquí el resultado, ya le colocamos colores y luego colocamos este nuevo rango, 100 elementos, control shift hacia abajo, control backspace, evalúo con enter y luego vamos a marcar de color verde y borramos esto de momento por aquí y le damos un doble clic a este espacio y ya tenemos los datos de entrada. Luego vamos a actualizar, bueno, ya está actualizado porque las fórmulas persiguen el rango de desbordamiento y luego tenemos que actualizar esto. El juego de entrada en Advent of Code determine cuáles juegos deberían ser posibles si tenemos dentro de la bolsa cargados solo 12 cubos rojos o 12 bolitas rojas. 12 rojas son las mismas, cambiémoslas de momento. Vamos a ver 13 verdes, 13 cubos verdes de momento y luego 14 cubos azules. 14 cubos azules. Bien, actualizamos la matriz del rango de desbordamiento con este agrupar por, en donde estamos tomando todo el conjunto de elementos, perfecto. Y luego estos son los grupos que me están dando como resultado y estos son los IDs. Valor 2156. Copiamos con control C, pegamos con control B y submit. Respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta. Usted ha obtenido una estrella de oro.
Cierre y restaure ahora las operaciones. Esta es la segunda parte. Vamos a ver cuánto llevamos de video. 53 minutos. Dejémoslo para otro video tutorial. Continuamos la parte de la estrella número 2 del día número 2 de Advent of Code para el año 2023. No la voy a ver para no abrirla y dejarla allí. Tenemos 3 estrellas ganaditas. Nos quedamos acá. De hecho, devolvámonos donde dice Advent of Code. Tenemos unas estrellas ganaditas. Y luego para entrar a la siguiente parte, obviamente aquí es parte número 2, vamos a dejarla por ahí, tal cual. Y espero que este video tutorial pueda haberles gustado un chorrón. Esta es la metodología a utilizar, ahí te dejo las fórmulas para que las descargues y si quieres las mejores, obviamente hazlo en caliente. Ve pensando todo el conjunto que necesitas para poder entregar los resultados allí en caliente, hacerlo un poquito bajo presión para que cuando no tengas la presión encima puedas pensar claramente y puedas obtener cualquier tipo de resultados. Mis amigos, espero que este año 2024 puedas aprender muchísimo análisis de datos, al menos con este tipo de videos y todos los videos que vamos a estar sacando dentro del canal sobre analítica, para que aprendas a manejar fórmulas y funciones dentro de Excel para poder procesar los datos en información útil que nos permita, como siempre, tomar excelentes decisiones. Un abrazo grande, mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.